En este proyecto se abordarán los temas de la transformación genética humana y el cambio de genotipo, los cuales son muy interesantes. En estos presentes temas de la biología celular los revisaremos ampliamente a fondo, los puntos más importantes. Además, veremos detalladamente el impacto que tiene con la manipulación y modificación de los seres humanos dentro del cambio de genotipo. Veremos específicamente la información que posee un organismo que provoca normalmente un cambio natural, y podrás conocer o adquirir conocimientos que tal vez no conocías sobre estos presentes temas y que te pueden funcionar o brindar esta información dentro de tu aprendizaje en tus estudios escolares. Esto se hizo con el propósito de dar una pizca de lo que contiene este tema presente. Espero que les guste. La transformación es la alteración genética de una bacteria resultante de la absorción directa e incorporación y expresión del material genético exógeno ADN. El ADN exógeno se encuentra en el ambiente y se introduce a través de la membrana de la célula bacteriana. La transformación ocurre de forma natural en algunas especies de bacterias, aunque también se puede efectuar por medios artificiales. Para que ocurra la transformación, la bacteria debe estar en un estadio de competencia, lo que puede ocurrir como una respuesta limitada en el tiempo de las condiciones ambientales, tales como la falta de nutrientes y una densidad celular elevada. La transformación es uno de los 3 procesos por los que el material genético exógeno se puede introducir en una célula bacteriana. Los otros 2 son la conjugación y la transducción. Nos encontramos en un punto medular en el desarrollo de la tecnología genética humana. En un futuro, puede que las personas de hoy seamos divisadas como una generación bisagra que tuvo la oportunidad de decir acerca del presente y el futuro de generaciones venideras. En primer lugar, es importantísimo comprender el proceso y las consecuencias de dicho proceso. Que quede claro, no se puede modificar el genoma de una persona directamente, porque esto implica modificar todas sus células, algo que resulta imposible para que nazcan humanos modificados genéticamente. Han de modificarse a partir de los gametos, es decir, del espermatozoide y el óvulo, que se dividirán hasta crear el embrión y al ser posterior. Si existe la posibilidad de modificar ciertas porciones de tejidos y parte de las células, como ocurre con el cáncer. Otro detalle importantísimo es que la modificación genética aleatoria no produce ningún carácter bueno. Es imposible adquirir del entorno una característica buena así como así. En resumen, y como un ejemplo burdo, comer organismos modificados genéticamente no afectará nuestro ADN. Y de pronto nos convertiremos en un nuevo X-Men, aunque adquiriésemos una mutación siendo adultos. Es prácticamente imposible transmitirles dicha mutación a nuestros hijos, a no ser que esto se produjese en nuestros genitales. Por ello mismo, la única manera de conseguir humanos modificados genéticamente es diseñándolos desde el principio, en su concepción. Para esto usamos algunas herramientas conocidas desde tiempo atrás, aunque algunas de las más potentes solo es descrita desde hace muy poco. Los CRISPRs son unas zonas llenas de recepciones cortas en la cadena de ADN, que se aparece en una cadena con 4 tipos distintos de dientes y uno solo encaja entre sí en parejas definidas. Estos dientes son los que repiten en inmunidad adquiriendo otra modificación genética. Estos dientes son los que se repiten en cierto orden específico. Estas regiones son partes de un sistema de inmunidad adquirido contra modificaciones genéticas. Conociendo su mecanismo, podemos emplearlo precisamente para modificar el ADN en el sentido que queramos, cortando y pegando trozos de la cadena. Con ello conseguimos, por ejemplo, arreglar un gen roto y que produce una enfermedad letal. Como cada día conocemos un poco mejor para qué sirve cada gen de nuestro genoma, está
Como cada día conocemos un poco mejor para qué sirve cada gen de nuestro genoma, este conocimiento nos permite controlar lo que queramos de él. Cuando se habla de la genética humana, se debe tomar en cuenta que la misma produce un sinfín de consecuencias que apoyadas en experimentos científicos genéticos pueden generar resultados positivos, pero también negativos. En el rango de los aspectos positivos es el caso de problemas relacionados con mayor parte de las enfermedades mortales. Con respecto a los resultados negativos, estos se apartan de todo código deontológico, de conducta profesional, y que son en realidad las que un código penal ha de impedir, prohibiéndolas y sancionándolas en caso de que se ejecuten. La genética es la ciencia que estudia los mecanismos de la herencia y las leyes por las que estos se rigen. Sin embargo, la genética médica abarca los estudios de la herencia, de las enfermedades familiares, la localización específica de los genes, de las enfermedades en los cromosomas, el análisis de los mecanismos moleculares mediante los cuales los genes causan la enfermedad y el diagnóstico, el tratamiento de las enfermedades genéticas. Justo a todo ello, también la genética médica incluye el consejo genético, que implica la comunicación a los pacientes y a sus familias de la información relativa a los riesgos, el pronóstico y el tratamiento. Los genes son la unidad elemental de la herencia que se encuentra en los cromosomas y está compuesto de ADN, y la alteración de los mismos o de sus combinaciones pueden producir trastornos genéticos que originan, por ejemplo, el síndrome de Down y el síndrome de Turner, la fibrosis quística, la anemia falciforme y la hemofilia. Si se admite la existencia de variabilidad genética no aleatoria en el genotipo, y de hecho que la mayoría de ellas no puede ser los genomas o sistemas complejos por la interrelación que necesariamente tendrán, y mucho menos en el caso de un salto evolutivo que puede generar lo que se conoce como un eslabón perdido. Es fácil aceptar las modificaciones en el genotipo por condiciones medioambientales, tal y como propuso Lamarck. Una célula que ha tenido que mantener a lo largo de toda su vida una membrana más dura que la inicialmente prevista, y que ha hecho modificaciones en su mecánica interna para crear ciertas proteínas más eficaces para su membrana, y que obviamente las tiene en su fenotipo. Si puede, transmitirá esa información a su descendencia a través del genotipo, como haría cualquier ser vivo. Siempre hay aspectos que se pueden mejorar en el fenotipo, y no solo por motivos medioambientales. Seguramente en animales superiores estos aspectos se cuentan por millones. Obviamente, las mejoras más eficaces tendrán más éxito en la vida y en el mecanismo de selección natural, pero el origen de la evolución es la mejora inicial a través de la variabilidad genética no aleatoria. En cambio, el genotipo es una característica de un organismo individual, esencialmente fija. Permanece constante a lo largo de la vida y es prácticamente inmodificable por efectos ambientales. Así pues, dos individuos comparten el mismo genotipo si tienen el mismo conjunto de genes, mientras que estos compartirían el mismo fenotipo si se parecen el uno al otro de alguna forma visible. Toda la información contenida en los cromosomas se conoce como genotipo. Sin embargo, dicha información puede o no manifestarse en el individuo. El fenotipo se refiere a la expresión de genotipo más la influencia del medio. El botánico holandés Wilhelm Johans acuñó tanto el término gen como la distinción entre genotipo y fenotipo. Normalmente se refiere al genotipo de un individuo con respecto a un gen de interés particular, y en individuos poliploides se refiere a la combinación de los alelos que porta el individuo homocigoto y heterocigoto. Un cambio en un cierto gen provocará normalmente un cambio observable en un organismo, conocido como el fenotipo. Los términos genotipo y fenotipo son distintos por lo menos dos razones. Para distinguir la fuente del conocimiento de un observador, uno puede conocer el genotipo observando el ADN. Uno puede conocer el fenotipo observando la apariencia externa de un organismo. El genotipo y el fenotipo no están siempre correlacionados directamente. Algunos genes solo expresan un fenotipo dado bajo ciertas condiciones ambientales. Inversamente, algunos fenotipos pueden ser el resultado de varios genotipos, lo que
conoce como plagiotropismo. La distinción entre genotipo y fenotipo se constata a menudo al estudiar los patrones familiares para ciertas enfermedades o condiciones hereditarias. Por ejemplo, la hemofilia. Algunas personas que no tienen hemofilia pueden tener hijos con la enfermedad, porque ambos padres portaban los genes de la hemofilia en su cuerpo, aunque estos no tenían efecto en la salud de los padres. Los padres en este caso se llaman portadores. La gente sana que no es portadora y la gente sana que es portadora del gen de la hemo tienen la misma apariencia externa, es decir, no tienen la enfermedad y por tanto se dice que tienen el mismo fenotipo. Sin embargo, los portadores tienen el gen y el resto de la gente no tienen distintos genotipos. Bueno, ahora diremos las discusiones. Por mi parte, en las discusiones, mi punto de vista sobre esto sería que la transformación genética no es mala, siempre y cuando no ocurran riesgos de cualquier tipo. Pero por otro lado, el cambio de genotipo, pues al parecer no es nada malo, porque ocurre este proceso de manera natural y con bajo porcentaje de riesgo en la bacteria o humano. Ahora mi discusión. La transformación genética no es lo más viable, ya que no es nada natural, aparte de que puede causar mucho mal, como por ejemplo mutaciones. Y pues el cambio de genotipo, pues nosotros no tenemos nada de culpa, ya que ocurre sin que nosotros lo causemos. Lo que la transformación genética es para mí puede ser tanto una forma de mejorar tu cuerpo o una forma de hacerle un daño a tu organismo. Por ejemplo, un daño que puede traer es un virus, un parásito o alguna otra cosa dañina. Y lo que puede ser bueno, pues es que puede hacer que tu cuerpo sea más resistente contra enfermedades. Enseguida, las conclusiones. Por mi parte, en la conclusión, nos dimos cuenta que dentro de la transformación genética humana y el cambio de genotipo son procesos muy similares porque se afecta o se altera el ser humano, ya sea por su propio bien naturalmente o ya sea que él acepte a que le hagan estas modificaciones artificialmente. Además, reaccionan de distintas formas estos dos procesos, por lo cual puede causar alteraciones en el cuerpo, ya sea de buena manera o mala manera. Por lo tanto, esto ha traído por parte de la manera manipulable una serie de proyectos como la clonación. Por lo tanto, esto sería un poco arriesgado, pero por otra parte, el cambio de genotipo hace modificaciones en el cuerpo, pero de manera natural y con muy poco porcentaje de riesgo en nuestro cuerpo. Esto nos quiere decir que estos dos procesos son parecidos en el ambiente de modificación humana, pero unos son más dañinos por ser alterados y otros son menos porque actúan naturalmente en nuestro cuerpo. Mi conclusión, bueno, yo llegué a la conclusión a que aunque sean muy parecidas los dos métodos, pues prácticamente son muy diferentes, ya que uno es natural y el otro pues lo generamos nosotros. Se podría decir que cambiamos las reglas de la naturaleza, pero pues ambas pueden ser útiles porque pueden ser útiles para crear vacunas o cualquier otro tipo de medicamento, se podría decir. Mi conclusión es que la transformación genética puede ser tanto interesante como a la vez muy rara, ya que son muchas cosas las que se tienen que conocer del tema para poder entender con mucha claridad el tema. Por ejemplo, tienen que tener en mente muy claro lo que significa genotipo y fenotipo. Y por otra parte, tienes que saber los riesgos que tienen estas transformaciones en el cuerpo. Pueden haber cambios buenos y cambios malos. El genotipo es toda la información que tiene el ser humano individualmente, y el fenotipo son los rasgos físicos que se pueden observar a simple vista.
bueno, por nuestra parte, esto es todo. Por la parte de mis compañeros de Rodrigo Daniel Aguilar Jaime, José Emiliano Sánchez Arias y Juan Diego Rodríguez Quesada, esperemos que este presente proyecto con estos temas les haya sido de su agrado y pues hasta la próxima.